Villalba, pero también con nuestro alcalde de esta hermosa población que es La Plata, Huila. Una población supremamente rica que acaba también de terminar la cosecha, que fue algo supremamente beneficioso para esta hermosa región. El departamento del Huila es un departamento libre de cultivos para uso ilícito. Sin embargo, este departamento, la pobreza, el desempleo, que tiene intenta ser afectado por diferentes grupos criminales. Por el occidente, el límite es con el Cauca, criminales del cartel, del narco alias Mordisco, por quien hay una recompensa. Intentan afectar esta población. Y por el oriente también las disidencias, ya sean de Calarcá, de un narco también, o de la segunda Marquetalia, intentan afectar esta hermosa región. Frente a ello hemos desplegado todas las capacidades necesarias para que se mantenga este territorio seguro. Por ello activamos una fuerza de despliegue rápido de nuestro Ejército Nacional, y con esta fuerza de despliegue rápido, junto con incremento importante de capacidades policiales, hemos neutralizado a lo largo de este año a 101 criminales de los grupos armados organizados. Pero si nos referimos a este hermoso lugar donde estamos, neutralizamos a los principales cerebros que intentaban expandir el cáncer criminal hacia esta zona, desde el municipio, desde el área de Páez, Cauca, y específicamente neutralizamos a un criminal que se creía intocable, alias Cholinga. Y en menos de un mes neutralizamos a quien lo relevó, alias Libardo. Ahora vamos por quien sigue, que es alias David o alias Mi Pez. Por este criminal, que es quien ha estado detrás del grupo criminal, que también hizo un atentado contra un representante a la Cámara, contra un congresista, contra Julio César Turbay, pero que también ha atacado, contra Julio César Triana, contra nuestro representante Julio César Triana, pero que también atacó a varios pobladores, a varios transeúntes, y que ha atacado aquí entre el municipio de La Plata y el municipio de Paicol, exactamente en un punto que se llama Ataibe, en un desvío hacia Itaibe, en un punto que se llama Itaibe. En ese desvío, estos atracadores no solamente atacaron a nuestros representantes, sino también a otros pobladores. Y eso nos preocupa enormemente, y por eso es que estamos acá, por dos razones importantes. La primera es por neutralizar la amenaza de estos atracadores en Itaibe, y por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Y les pido a todos los pobladores de esta hermosa región que difundan en el Facebook de Itaibe, que difundan en el Facebook, en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram de Paicol o de La Plata, que estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por esos atracadores. Y por alias David o alias Mi Pez, hasta 500 millones de pesos. Las operaciones que adelantamos contra alias Cholinga, alias Libardo, fueron varias, pero llegamos hasta el lugar donde estaban. No va a haber un lugar vedado, o no va a haber un lugar donde no pueda llegar la fuerza pública, de la mano de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares de Colombia, para neutralizar la amenaza. Y en ese mismo sentido hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos, ya sea por información que nos permita ubicar a alias El Viejo, o ubicar a alias Carla, que delinquen principalmente en el área del municipio de Páez. Estos criminales están cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad,
porque están atacando a la población civil. La población civil es la más afectada. Y también en algunos casos los obligan a ellos a que ataquen a la fuerza pública. Son los responsables del reclutamiento de menores. Quienes están acabando con nuestros niños indígenas son estos grupos criminales, que los reclutan acá y los llevan a colocarlos como carne de cañón en el Guaviare o en el Meta, como lo hemos visto en diferentes operaciones militares, donde hemos recuperado muchos niños en esas regiones y muchos de ellos vienen de acá, del área de nuestro vecino municipio de Páez, Cauca. Pero también cometen terrorismo y su modus operandi es simplemente como cualquier criminal en esta era, que sacan el fusil, atacan a la población y luego se colocan una pantaloneta para decir que son simplemente comunes y corrientes ciudadanos. ¿Cómo los podemos acabar? ¿Cómo podemos acabar este? Unamos todo. El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia dice que la paz es un derecho, pero también es un deber. Quiere decir que lo debemos exigir, pero también debemos contribuir en ello. Y para ello la invitación es, primero, que respetemos a la fuerza pública, que nos unamos a la fuerza pública. Nuestros militares y policías visten su uniforme y se despiden de cada familia arriesgando la vida para protegerla de otros. Segundo, que nos ayuden con información. Hay una recompensa importante por estos criminales que ya las mencioné. Y tercero, que evitemos que nuestra población se vea involucrada en crímenes, que no se lleven a nuestros niños indígenas, que son nuestro futuro, al mundo de la violencia. Acá hemos conocido que en este sector el interés es básicamente vivir del narcotráfico, de este corredor narcotráfico, porque el Huila es libre de cultivos para uso ilegal, pero sí por aquí hay mucho tránsito. Y uno se pregunta, ¿dónde siembran la coca para transformarla en cocaína? No creo que nuestras comunidades indígenas lo hagan, porque nuestras comunidades indígenas buscan respetar esa cultura ancestral, jamás hacer un sacrilegio de convertir la coca en cocaína, jamás convertir una mata en un veneno como también lo es la marihuana, que lo único que trae es violencia. Para ello se han tomado decisiones importantes además de los pagos de recompensas. Es que estamos ya adelantando unas operaciones importantes en esta zona de Itaibe para neutralizar esa amenaza. No hay temor absoluto en ello. Vamos a avanzar firmemente para neutralizar esta amenaza. Pero no solamente esta, sino también el cartel que lleva el nombre de un criminal que se dice llamar Hernando González Acosta, esa estructura criminal. Y un cartel criminal que cuando pasa hacia el Cauca se hace llamar el criminal Dagoberto Ramos. No hay temor de la fuerza pública para emplear todas sus capacidades y neutralizar esa amenaza. Esto hace parte también de una reunión que se hizo ayer en Neiva, presidida por el señor gobernador, con participación del Ministerio del Interior también, y del Ministerio de Defensa, de los mandos militares regionales, policiales y militares, enfocados también que esto va de la mano en la comunidad. Aquí hay unos proyectos importantes para trabajar con las juntas de acción comunal. Unámonos. Si quieren que haya inversión, permita que llegue la inversión, permita que llegue el Estado. Ese saludo que se habla de armonía y resistencia es armonía con lo legal, con las instituciones estatales y resistencia con los grupos criminales. Hemos tenido algunos retos importantes en el avance de nuestras operaciones. Operaciones que, como lo dije, no solamente han neutralizado 101 narcocriminales en este departamento del Huila, sino que también se ha permitido 237 capturas,
específicamente aquí en La Plata. Inclusive se han recuperado 55 vehículos que han intentado hurtar estos atracadores en Itaibé. De la mano del Ministerio del Interior, también del Ministerio de Agricultura, muy seguramente se avanzará prontamente en dar la tierra que tanto han exigido nuestros campesinos en estas zonas. También acercaremos enormemente las capacidades tecnológicas. De la mano del Ministerio del Interior ya tiene conocimiento de unas capacidades para implementar, acorde a cómo fluyen los recursos, más cámaras aquí para La Plata, más seguridad aquí para la vía, más capacidad para combatir y aniquilar la extorsión. Sé que el extorsionista juega muy bien con la psicología del extorsionado, pero se puede derrotar fácilmente. Es que confíen en su fuerza pública. Si bien los datos de la extorsión, que se manejan con los mismos estándares del año pasado, se han reducido, creemos que hay un temor por denunciar. Confíen en su fuerza pública, transfiérannos esa responsabilidad, porque para eso estamos nosotros, para protegerlos. Hay casi un 100% de probabilidad de que podamos neutralizarlos. Si no lo hacemos y si siguen pagando la extorsión, esto alimenta y alienta al extorsionador, y fuera de eso traslada ese poder de extorsión a un vecino o a otra persona. Con el Ministerio de Transporte vamos a revisar cómo fortalecemos aún más las capacidades para este control vial. Este corredor va a seguir siendo una arteria supremamente importante para nuestra nación. Y aquí venimos a decir claramente el mensaje. Todo el Estado está acá para proteger a esta hermosa región de La Plata, Huila. Ya sufrimos mucha violencia por los criminales y no vamos a permitir que vuelvan aquí a sembrar terror, a sembrar dolor, a llevarse a nuestros indígenas, a llevarse a nuestros niños, a sembrar de sangre este hermoso territorio que va pujante y avanzando, como lo muestran diferentes indicadores. Muchas gracias. A continuación, el señor gobernador del departamento del Huila, y posterior también hablará el señor director de la Policía Nacional, quien va a mencionar cómo va la investigación del atentado terrorista que tuvimos en Semana Santa aquí, que nos cobró la vida de unos adolescentes. Señor gobernador. Bueno, muchas gracias. Estar en La Plata siempre será gratificante. Hemos venido como gobernador del departamento en varias oportunidades, y entre ellos en temas de seguridad. La seguridad es un bien público esencial que el Estado le tiene que proveer a los ciudadanos. Por eso aquí nos han visto permanentemente en consejos de seguridad, porque esta es una zona afectada, tal vez la más afectada en orden público y en seguridad en el departamento del Huila, la zona del occidente. Ayer estuvimos en una reunión con el alto gobierno y con dirigentes policiales, militares, organismos de control del Ministerio Público y demás personalidades de la localidad, mirando la presencia institucional en estas zonas afectadas, para llegar con más presencia del Estado en Belén y todas estas zonas rurales del municipio de La Plata. Hicimos una coordinación con un funcionario del alto gobierno, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y el secretario de Gobierno de la Gobernación del departamento, y tenemos unas tareas de llegar con inversión importante, de manera articulada, que haya mayor presencia del Estado en estas zonas rurales del municipio de La Plata, y que trabajemos esto con la comunidad, con los comunales, con las juntas de acción comunal. En segundo lugar, hoy, y celebro como gobernador del Huila, este Consejo de Seguridad aquí en La Plata, que acabamos de celebrar, presidido por el señor ministro de la Defensa y los altos mandos militares y de policía, también con la presencia de las autoridades locales, departamentales y de organismos de control del Ministerio Público, Naciones Unidas, Defensoría, Personería, etc. Y aquí estamos presenciando
parte de las conclusiones de este importante Consejo de Seguridad en aras de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los plateños, de los huilenses todos. Medidas efectivas se ha comprometido y son conclusiones de ese Consejo de Seguridad, como las anuncia el señor ministro y los altos mandos militares y de policía que están acá, que ustedes les pueden preguntar. Medidas efectivas para controlar la situación de orden público y de seguridad y que vuelva la tranquilidad para todos los plateños. De modo pues que celebro como gobernador esta presencia del gobierno nacional en temas de seguridad y aspiramos a que tengan consecuencias positivas, que los resultados sean volver la tranquilidad y la seguridad para los plateños y los huilenses en general. Gracias, señor gobernador. Bueno, buenas tardes, un saludo respetuoso y especial para todos los que nos escuchan y nos observan. Consecuente con las manifestaciones del señor ministro de Defensa, quiero indicarle a todas las personas y todos los habitantes del municipio de La Plata que en el marco de ese atentado terrorista en contra del municipio, de los habitantes del municipio, la Policía Nacional con sus capacidades inicia una investigación coordinados y articulados con la Fiscalía General de la Nación. Y eso nos generó en 45 días unos resultados tangibles. Y hace referencia a que se capturaron 4 personas que fueron los autores materiales de ese hecho criminal que cobró la vida de habitantes de este hermoso municipio. Estamos tras la ubicación de este criminal, por el cual le ofrecemos hasta 50 millones de pesos. Ese es el autor o la persona que instaló la motocicleta en ese sitio que afectó la vida y la integridad de los habitantes de este municipio. Aparte de este individuo, hay 4 personas más y la invitación a ellos a que se entreguen a la Fiscalía General de la Nación, igualmente, o a la Policía Nacional o a la Fuerza Pública. Es un tema que seguimos trabajando y lo que sí es cierto es que no vamos a permitir que estos fenómenos, esa afectación a la vida en el municipio se presente. Gracias a la comunidad quien nos suministró mucha información. Esa información fue valorada, articulada y con base en todo lo anterior se produce la materialización de las capturas de estos 4 individuos. Ese es un tema. El segundo tema, la afectación o el atentado en contra de nuestro representante Triana en el departamento del Huila. Un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal está en el territorio. La articulación y el esfuerzo del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, pero también de la Fuerza Pública en su conjunto, para identificar e individualizar a más de 8 personas. 8 personas que utilizando armas de fuego afectaron el vehículo donde se movilizaba el representante. La invitación a la comunidad a que nos informe o nos suministre información que nos permita, así como en el primer caso que lamentamos y rechazamos, pero que con contundencia se generó un resultado tangible porque están a disposición de la justicia. En este caso específico, invitar a los ciudadanos, a los habitantes del departamento del Huila, para que nos suministren información para dar con la ubicación, identificación e individualización de estas entre 6 y 8 personas que con armas largas afectaron el vehículo donde se trasladaba el representante a la Cámara. La invitación a la comunidad para que nos informe y con base en esa información avanzaremos de forma decidida para llevarlos al recaudo de la justicia. General, ¿cuáles son las principales hipótesis en contra de este ataque contra el representante? Muchas hipótesis alrededor de lo anterior, digamos, no se descarta absolutamente nada y aquí el llamado es a la comunidad para que nos suministre información. Sabemos que estamos hablando entre 6 y 8 personas con armas largas, que son del territorio, que son de un sitio específico. Avanzamos en información, pero la solicitud del llamado a la comunidad para que nos suministre datos que nos puedan permitir avanzar. ¿Pero eso se trataría del robo como tal al vehículo o en ataque precisamente? Se presentaron robos anteriores y robos posteriores de vehículos. Es una modalidad delictiva que está instalada en ese sector. Luego, todo lo que estoy hablando hace parte de una investigación que muy seguramente, así como en el primer caso,
vamos de forma contundente a darle resultado para llevarlo a recaudo de la justicia. Gracias, mi general. Gracias. Unas preguntas, señor. Gracias. ¿Algo más? A continuación, unas preguntas. Unas Acá. dos preguntas. TV3, noticia. TV3. Bueno, señor ministro, bienvenido al municipio de La Plata, agradecemos su presencia y la destinación del tiempo que tomó para llegar hasta acá, es su deber hacerlo y lo aplaudimos por ello. Las comunidades del campo están se sienten muy perseguidas, se sienten muy solas, sienten la institucionalidad, pero solo cuando ocurren este tipo de hechos. ¿Qué plan de acción tienen para que de una manera más permanente en el tiempo se dé ese acompañamiento y tengan esa tranquilidad? En algunos pocos lugares hay esa percepción, en otros lugares hay una percepción que ha cambiado enormemente a favor de la seguridad. Sienten el acompañamiento permanente, pero en esos sitios que menciona usted hay una injerencia muy alta, criminal, de los bandidos, ya sea de las estructuras de alias Mordisco, si estamos hablando al occidente o si estamos hablando al oriente del bandido alias Calarcá o de la segunda Marquetalia. Al respecto es que estamos actuando con toda la contundencia y que no vamos a parar, que confíen en su fuerza pública, que puede ser que sientan ese temor, esa extorsión, pero que nos informen oportunamente, que llamen al 157, ahí nos pueden comunicar cualquier dato importante y hay absoluta reserva, o al 107, tengan toda la tranquilidad que se va a garantizar su identidad y su protección. Solo así podemos avanzar y estamos recuperando el territorio. Tengan fe, sigan teniendo esa fe en la fuerza pública, como lo vemos en las estadísticas, que las instituciones con más alto índice de favorabilidad y que ha crecido en 10 o más puntos la fuerza militar, en la Policía Nacional, son estas instituciones. Por algo se ve que confían más en su fuerza pública. Gracias, señor ministro. Ministro, una Princesa pregunta Estéreo. final. Sí, una pregunta final, ministro. Mencionaba usted varias, recompensas, una de 500 millones de pesos. Esa recompensa de 500 millones de pesos es para dar con la ubicación de quiénes o de quién. La recompensa de hasta 500 millones de pesos es para lograr la captura de un criminal, un reclutador de menores, un asesino de indígenas, un narcotraficante nato que se llama alias, o que se aduce llamar, o se conoce como alias David o Mi Pez, de pescado, Mi Pez. Este criminal es el que sucedió a alias Libardo, y Libardo era quien había sucedido a otro criminal que es alias Cholinga. Tanto Cholinga como Libardo fueron neutralizados prácticamente en el último mes y medio. Y este criminal quedó a cargo para articular todo el despliegue de narcotráfico, de terror, de dolor hacia esta zona del Huila. Este criminal se dice que es el articulador también de una estructura narcocriminal autodenominada Dagoberto Ramos, que cuando pasa aquí al sector del Huila se autodenomina de otra manera, pero es el mismo grupo criminal. Y esa estructura criminal es la que está detrás de los atentados aquí, o de los atracadores en Itaibé, de las amenazas a nuestros campesinos, de quienes están intimidando a nuestros indígenas, y por él hay esa recompensa de hasta 500 millones de pesos. Gracias, señor ministro. Sí, Última ministro. pregunta. ¿Se quedó claro? Princesa Estéreo, Sí, ministro. Princesa Estéreo. Princesa Estéreo, ministro. Usted acabó retomando las palabras que acabó de decir hace un momento, que para la fuerza pública hay que tener un respeto, una consideración y acatar las órdenes de ellos. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a lo que sucedió ayer con la senadora, que fue bastante grosera con la fuerza pública, especialmente con los del ejército? La fuerza pública, nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional siempre actuarán en el marco de la Constitución y la ley. Y entendemos claramente la separación de poderes, y la justicia determinará las actuaciones legales o ilegales que cometan los diferentes ciudadanos. Pero nosotros estamos para proteger a todos los colombianos, y la fuerza pública también tiene derechos humanos, porque también somos humanos. Gracias. Ministro, Una última pregunta. Sabemos en el territorio que las guerrillas o los grupos al margen de la ley utilizan plataformas como TikTok, como Facebook,
Incluso hay una emisora en el Cauca que se llama La Voz de la Resistencia que llama sin vergüenza a los menores a reclutarse, a unirse a esas filas. ¿Existe desde el gobierno nacional alguna línea de acción frente a esa restricción que se deba imponer a esos tipos de plataformas o medios de comunicación que están llegando directamente a la comunidad sin ningún control? Tenemos una estrategia para evitar el reclutamiento forzado que lo lleva a la violencia a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y encontramos que muchos de ellos son reclutados a través de las plataformas digitales. En ese enfoque, nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional tienen grupos dedicados en el ciberespacio para anular y neutralizar dicho reclutamiento. Si miramos a nivel nacional, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes lo hemos reducido en un 46% en todo el territorio nacional frente al año anterior. Pero si lo miramos en esta región del Huila y límites con el Cauca, se ha incrementado en un 26%. Frente a ello hay una estrategia, como lo mencioné, articulada también con el ICBF y estamos avanzando fuertemente en promocionar, no solamente como Ministerio de Defensa, sino también articulados con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, para evitar que estos niños se lo lleven a la violencia. Y frente a la regulación en el ciberespacio, en lo que ocurre en redes sociales, esa es una preocupación enorme que usted acaba de mencionar. Porque no solamente están reclutando menores, sino están generando también algunos odio, algunos polarización violenta, y que un psicópata o algún desquiciado la captura y atenta contra otra persona. Nosotros hemos sido víctimas de ataques mentirosos, de ataques llenos solamente de cizaña, de calumnia, de injuria, y por eso tenemos que avanzar en una regulación que le estamos coordinando con el Ministerio de TICS para determinar qué reglamentación, qué regulación podríamos hacer para que estas herramientas digitales se empleen más bien como algo de construcción de paz y no de violencia. Gracias, señor ministro.